todos. Tenemos hoy con nosotros a Anaís Pérez Figueras, que es directora de comunicación de Google en España y Portugal. Y lo primero, Anaís, darte pues las gracias por aceptar nuestra invitación y por estar aquí, aunque sea virtualmente, en la Universidad Pública de Navarra. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Anaís es licenciada en 2006 como periodista en la Universidad Carlos III. Comienza su carrera profesional en Telecinco para posteriormente trabajar en el programa Hoy por Hoy de la cadena SER, y antes de su incorporación a Google, en 2007 trabaja como reportera en el diario del Mundo de Tehuacán, en México. Y bueno, te lo decía un poquito fuera de cámaras, que se dice en el argot televisivo, lo repito ahora. Estamos aquí una mezcla de estudiantes y profesores del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Comunicaciones de la Universidad Pública de Navarra. Por un lado, los profesores David, Benito, Iván Arregui, y alumnos fundamentalmente de las titulaciones vinculadas a la ingeniería de telecomunicaciones. Vemos ahora algunas caras y probablemente se irán incorporando otras. Este encuentro virtual lo hemos estructurado en dos partes muy sencillas. Por un lado, una presentación tuya, Anaís, sobre Google, su modelo de negocio, la visión de la innovación, proyectos actuales y otras cosas que nos quieras un poco comentar. Y luego, fundamentalmente, una parte un poco de intercambio de pareceres y de preguntas entre todos. Así que, bueno, pues cuando quieras, comienza tú y cuéntanos un poco lo que quieras sobre Google. Bueno, a mí me gustaría lo primero empezar por indicar y explicar que Google, como sabéis todos, es una empresa tecnológica que tiene un único objetivo, que es el mismo que llevamos teniendo desde que se fundó la empresa, que es crear tecnología que sea accesible y útil para todos. ¿Cómo hacemos esto? Con un leitmotiv que es muy sencillo, que es organizar la información del mundo para que cualquier persona en cualquier lugar pueda acceder a ella de la manera más sencilla posible a través de cualquier dispositivo. Y en base a ese mantra se desarrollan todos los productos que conocemos de Google hoy en día, que no son pocos, desde los mapas hasta YouTube, hasta Gmail como correo electrónico, hasta el propio buscador. La realidad es que Google en un momento determinado tiene una dimensión muy amplia y tiene una serie de ramas que van más allá o que pasan más allá de lo que es el propio buscador o los productos que ya conocíamos de manera regular, y se decide interiormente en la compañía tomar una decisión de cómo empezar a estructurar esta empresa de otra manera, que es lo que luego conoceremos hace ya va a cumplir 2 años, que se conoce como Alphabet. Que el objetivo de Alphabet es un poco estructurar todo este mare magnum que tenemos de distintas áreas de desarrollo tecnológico de negocio. Google fundamentalmente vive de la publicidad, que está tanto en el buscador como en su red de contenido, que como sabéis lo que hace es poner oferta y demanda en tiempo real, con además un sistema muy particular de cómo funciona por primera vez la publicidad dentro del mundo digital, y es que cualquier empresa que quiera publicitarse tanto en Google como en la red de contenido lo hace a través de un sistema de subasta y de puja, por lo que se da accesibilidad a esta herramienta no solo a grandes compañías, que eran las que tradicionalmente se publicitaban en medios tradicionales o medios más grandes, sino también a la pequeña y a la mediana empresa. Dicho esto, desde hace un año y medio más o menos que Diane Greene es contratada por Google para liderar el área de todo lo que se llama Cloud Computing o la nube, que conoceréis perfectamente. El objetivo es que este área termine convirtiéndose en un 50% de lo que es el revenue, los ingresos de negocio de la empresa, con una apuesta muy fuerte en todo lo que es machine learning e inteligencia artificial dentro de este área. Al final, las distintas oficinas de Google lo que hacen es ser réplica de lo que es la oficina matriz, pero está claro que no todas las oficinas tienen ni la misma envergadura ni el mismo tipo de perfil de personas que trabajan en ellas. Si nos centramos particularmente en la de España, es una oficina muy enfocada al área de negocio, donde aquí la gente trabaja con grandes empresas y grandes cuentas para ayudarles a cómo desarrollar mejor su estrategia de negocio online, donde la ingeniería fundamentalmente está ligada a ayudar a estos equipos de ventas en las implementaciones publicitarias, ya sea en dispositivos móviles o ya sea en distintas plataformas que tenemos.
Esto no quiere decir que no haya ingenieros aquí que no se dediquen a colaborar con ingenieros de otras oficinas para desarrollar proyectos aparte, que esto es algo que es el día a día de la compañía. Muchos de los productos que trabajamos o que utilizamos como usuarios habitualmente, ya sea mapas o Street View, ya sea Google News o ya sea imágenes, han nacido lo que se conoce como el 20%, que es ese famoso porcentaje de tiempo que los ingenieros tienen a disposición, todos los empleados, pero sobre todo los ingenieros, para desarrollar otros proyectos que igual no estén vinculados con su área estricta de desarrollo profesional dentro de la empresa, pero que les interesen y que pueda ser también un elemento que Google considere que debe potenciar y que además luego puede incorporar dentro de lo que son sus actividades diarias. En la empresa en Madrid tenemos en torno a unos 250 empleados y a nivel mundial somos en torno a 80.000 personas en estos momentos. ¿Cómo trabaja el departamento de comunicación que yo lidero? El departamento de comunicación al final lo que hace es un poco de conexión entre lo que es la empresa y lo que son los medios de comunicación, tanto tradicionales como online, como las distintas vertientes de nuevos formatos periodísticos que han nacido en los últimos años. Y al final el objetivo del departamento de comunicación es que toda la información que se publica en estos soportes sea lo más fiel y representativo a lo que es la empresa y a la información que está trasladando la empresa hacia afuera. Además, pues lo que nos encargamos es de dar accesibilidad a los periodistas a cosas relacionadas con Google. Perdón, que se han ido las luces. Estas cosas del directo que son automáticas. Que pueden ser ingenieros, pueden ser directivos dentro de la empresa, puede ser explicarles no solamente determinadas tecnologías, sino también cómo trabajamos aquí, cuáles son nuestros pilares fundamentales. Al final es abrirles una puerta a todos esos medios a Google. Y al final nosotros, para poder hacer eso, nos toca trabajar con todas las áreas. Nos toca trabajar con ingeniería, nos toca trabajar con negocio, con legal, con políticas públicas, con marketing. Somos un eje transversal. Por eso, además, somos de las pocas funciones que estamos en el comité, porque aquí no hay un comité de dirección al uso, obviamente, como una empresa tradicional, pero sí esa especie de comité de liderazgo donde están los distintos directivos, considerando que comunicación, además en esta empresa, ha sido una pata fundamental y vertical desde el inicio con sus fundadores, allá por el 1998. Y esto nos da una ventaja muy grande porque tenemos acceso a toda la información que existe relativa a Google y además nuestra tarea es una de las más complejas del mundo, que es trasladar todo eso de manera comprensible para que un usuario final entienda por qué es importante esa tecnología o ese desarrollo que hemos hecho para su día a día, bien a nivel de usuario, bien a nivel de negocio. Entonces, esto es básicamente cómo se conforma Google. Lo que está fuera de Google, es decir, todo lo que se conoce como Verily, como Google X, como toda la parte más de los coches y conductor, etcétera, fundamentalmente se desarrolla en Estados Unidos. Por ahora no ha llegado a España ni tampoco tiene como una previsión muy cercana de llegar. También es verdad que las regulaciones americanas y europeas son completamente distintas a la hora de abrazar la tecnología o desarrollar legislación, marcos legislativos que abracen la tecnología. Y uno de los fundamentos por los cuales también se crea Alphabet es para que estas líneas, que no son las puramente de Google, tengan un desarrollo individual por sí solo, ¿no? Porque son colaboraciones muchas veces con elementos terceros y llevan un desarrollo a veces menos rápido que el resto de áreas de la compañía. Y entonces, de cara a una compañía que está cotizada en bolsa y que tiene unos inversores, es verdad que hay que entender que no todas las áreas de negocio dentro de la empresa van a funcionar al mismo ritmo, ¿no? Y que esos propios inversores y que el sistema en el que se trabaja pues no te frenen el que puedas seguir desarrollando o invirtiendo en estas áreas. Esto es como está en principio conformado Google, que yo creo que si tenéis alguna pregunta al respecto me la podéis hacer ahora, o si no podemos pasar directamente ya a todas las dudas, que son muchas, que me habéis hecho llegar. Bueno. Pues no sé, si queréis, empiezo yo a responder. La primera que me habéis mandado... Si quieres, Anais, si quieres te la pregunto yo, básicamente. Anais, lo decías, ¿no? Al principio el leitmotiv, ¿no? Podríamos decir, el leitmotiv de Google es ordenar toda esa información que está en la red y hacerla accesible a los usuarios finales. Y precisamente por eso recibís el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2008, ¿no? Sí. Poniendo en valor precisamente que tras 10 años desde la fundación de Google hasta 2008, pues según el jurado del Príncipe de Asturias dice que la compañía ha provocado una gigantesca revolución cultural y ha propiciado
el acceso generalizado al conocimiento, ¿no? Justo este momento coincide con tu incorporación a Google. ¿Cómo se vive ese premio? Ya sé que es un premio a lo mejor muy español, pero ¿qué impacto tiene la compañía? ¿Sorprende a la compañía? ¿Cómo lo vives en ese momento? Bueno, pues fue un momento bastante emocionante. Primero porque es verdad que yo hacía muy poquito que me había incorporado. Yo me había incorporado en julio del 2007, pero como empleada full time sí que es verdad que en torno a enero, febrero del 2008, ya no me acuerdo, como llevo tantos años aquí, pero sí que me olvidan las fechas. Y además coincide con que hacíamos cambio de director general. Se incorpora Javier Rodríguez Zapatero como director general, llevaba una semana aquí. Él venía de Yahoo y nos dan este premio. Entonces, lo primero que me recuerdo es mentarme con él en un taxi para ir a Televisión Española para decirle, vas a entrar en los informativos que nos han dado este premio y esto es lo que tienes que decir en cuanto a lo que supone para la compañía. Más allá de eso, que eso era lo fácil, porque lo teníamos en casa, era convencer a Sergey y a Larry de que alguno de los dos viniera a recibir el premio Príncipe de Asturias, que esto era como los Nobel, prácticamente, ¿no? Entonces les pareció cósmico. Para empezar, cósmico, porque no entendían nada, no sabían que era de Asturias, no sabían la ganancia que tenía. Los americanos, es verdad que a veces la sensibilidad, muchas veces regional, y sobre todo una empresa tan profundamente americana, dentro de que es una multinacional internacional, bueno, pues de primeras tú les tienes que, de alguna manera, argumentar por qué tienen que venir, porque si no estos señores estarían de país en país y de feria en feria todo el día, ¿no? Entonces, al final les hicimos un paper, sobre todo con la directora de políticas públicas en aquel momento, del porqué de la impacto que tenía global para la compañía, para ellos y sobre todo porque era la primera vez que se daba a una empresa tecnológica un premio de este calibre. Entonces, bueno, al final vino Larry a recogerlo, estuvo con el rey y hubo un momento muy divertido porque nosotros acabamos de sacar un móvil que era HTC Magic, que era de los primeros que sacábamos con Android. Entonces, estaban caminando Larry junto al príncipe en un momento dado y entonces Larry, que estaba emocionadísimo con haber sacado ese teléfono con el sistema operativo Android, se metió la mano en la solapa de la chaqueta, fue a sacarlo y directamente los de seguridad se le pusieron como rodeando diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿No? Entonces, cuando sacó el teléfono, dijeron, bueno, si es que es un teléfono. Entonces, emocionado le explicó que era el sistema operativo de código abierto, que era el primero que creamos, que no existía otro igual, que tal, ¿no? Fue muy divertido porque además ya en esa cena que se hizo, me acuerdo que Larry, junto con otras personas que estaban dentro de esa mesa, en un momento estaban discutiendo, bueno, sobre innovaciones que iban a venir, ¿no? Sobre desarrollo y tal. Y dijo él, a mí me tiene preocupado un tema y es que esto ya, imagínate, hace cuántos años, me tiene preocupado y me tiene consumida la cabeza el tiempo de pensar que los sistemas de reparto no funcionan nada bien. Entonces, estoy intentando ver de qué manera podemos crear unos sistemas de reparto por el aire, porque lo que está claro es que tenemos las carreteras y las calles completamente inundadas de tráfico y hacer repartos es inviable, ¿no? Entonces, luego será lo que vengan ya el delivery de los drones que se está probando ahora en Estados Unidos, ¿no? Se están haciendo estudios un poco de cómo llevarlo a cabo. Y bueno, yo también me acuerdo que justo ese mismo año lanzábamos Android, o sea, lanzamos a principios del 2008 lo que se llamaba la Open Handset Alliance, que luego viene a ser Android. Y yo recuerdo que lancé eso porque además, como no tengo bagaje técnico, yo me empecé a leer toda la información que nos trasladaron para decir, bueno, tenéis que anunciar esto, tenéis que hacer una nota de prensa. Y yo lancé eso diciendo, por favor, que no me llame nadie, porque como tengo que explicar qué es esto, la verdad es que, bueno, me pillan sin tener ni idea de qué responder. Y luego, bueno, fue pues años más tarde que conocemos como Android, que es muchísimo más comprensible, pero al principio era una idea que no sabíamos hasta dónde iba a llegar, ¿no? Un mare magnum de cosas durante esos pocos meses. Tú lo decías ahora, Anaís, en 2008 lanza Google la primera versión del sistema operativo Android y el navegador Chrome también, ¿verdad? Sí. Ahora se cumplen aproximadamente 10 años. Android domina completamente el mercado de los sistemas operativos del sector móvil y Chrome se ha convertido en el navegador más utilizado. Por otro lado, Microsoft sigue manteniendo el liderazgo en lo que se refiere a sistemas operativos y en aplicaciones ofimáticas. Nos preguntábamos si para Google es un objetivo estratégico estos dos sectores, el de los sistemas operativos y el de la ofimática, ¿no?
Claro. Bueno, nosotros, la parte es verdad que el desarrollo ofimático, donde Microsoft ha sido líder indiscutible, nosotros lo que nos centramos es en desarrollar toda esa parte dentro de lo que era cloud y en la nube, ¿no? Porque considerábamos que también era el futuro. Y llevamos en torno a unos 19 años trabajando en el mundo cloud, o sea que es muchísimo. Estamos hablando de que tenemos en torno a unos 5 millones de clientes y que es un negocio, como decía antes, que en el trimestre más o menos mueve como los 1.000 millones en todo el mundo. O sea, que es una potencia de negocio muy, muy fuerte, ¿no? Te estás refiriendo, Anais, a Google Suite, ¿no? Sí, toda la parte de Google Suite que está dentro de lo que se llama Google Cloud. Todo Vale, lo que son las herramientas, lo que son las herramientas de Google que pueden utilizar empresas, sobre todo más enfocadas a que generen eficiencias, a todo lo que es el almacenamiento, porque está claro que al final el almacenamiento de manera individual es impensable para empresas que tengan una estructura y una escala grandes, ¿no? Entonces, sí, yo creo que para nosotros es una prioridad de acceso, al igual que creo que más tarde también se comentan las preguntas, es si todo el tema de hardware lo empieza a ser, ¿no? Porque es verdad que nosotros hemos desarrollado un sistema operativo que en estos momentos hay como 24.000 dispositivos distintos en todo el mundo que tienen Android, ¿no? Y Android al final, como es un sistema operativo gratuito y de código abierto, cualquiera puede desarrollar y puede construir sobre él. La realidad es que nos dimos cuenta al cabo de los años que trabajar con terceros es una fuerza muy potente, que vamos a seguir haciéndola, pero que también queríamos empezar a probar de qué manera poder nosotros mismos concebir todo, la parte del software, pero también la parte del hardware, y cómo paquetizar eso, que es lo que luego te resultará siendo Pixel, que es el móvil que lanzamos el año pasado y que ha ido llegando a los distintos países, ¿no? Que es un poco el complemento 360 de lo que es la vida Google. Al final, el objetivo un poco con Pixel es eso, es adquirir un dispositivo en terminal que tenga toda la experiencia pensada desde el principio con Google. Y yo creo que al final son líneas que dentro de la tecnología, del mundo tecnológico, es lógico que compitan entre sí así. Al igual que, por ejemplo, Amazon es el primer servidor de cloud y nosotros competimos contra él, también competimos contra Microsoft en todo lo que es el tema ofimática, nosotros la parte de la nube, y con Apple en todo lo que es el sistema de hardware, así como una triada, ¿no? Luego también con Facebook, pues todo el tema de vídeo, que nosotros tenemos YouTube, o sea, que al final el mundo de Internet, cuando se habla de, bueno, de sistemas monopolísticos, entre comillas, yo lo que siempre hablo es de posiciones dominantes. Monopolio es muy complicado que exista en Internet porque es verdad que la competitividad es tan brutal que yo no la había visto nunca en ningún otro sector tradicional a los que estamos acostumbrados, ¿no? Como las eléctricas o los bancos, etcétera, que era mucho más complicado entrar a irrumpir o hacer disrupción dentro de esos mercados. Esto, Didi, David. Al hilo un poco de esto, ya nos has comentado un poco también un poco el interés de esa línea hardware, ¿no? Con el tema del teléfono, del smartphone Pixel, o bien el Chromebook, ¿no? Como otra de las soluciones, ¿no? Que en el caso de Navarra está muy implantada en muchos colegios, ¿no? Sí. Y con un acuerdo también un poco con todo el paquete ofimático de Google. Con respecto a YouTube, que es otra de las grandes servicios de Alphabet, también hay iniciativas de ir hacia modelos de suscripción a nivel de particulares, tipo HBO, Netflix, o se piensa un poco ese espíritu más colaborativo, más de plataforma abierta que actualmente tiene YouTube. Pues yo creo que van a convivir las dos, porque en España es verdad que todavía no ha llegado, pero en Estados Unidos ya se lanzó, que es lo que se conoce como YouTube Red, que te permite tener acceso a música y a creación de contenido original realizado por los creadores o los conocidos fundamentalmente YouTubers, donde tienes una suscripción para poder acceder a esa información y a ese contenido de anuncios. Esto todavía no ha llegado a España, pero la idea un poco es que termine llegando de una manera u otra, porque es una realidad. Al final, los usuarios te demandan también otro servicio de consumo de contenidos que probablemente estén más suscritos o sujetos a contenidos originales o acceso exclusivo determinado, sin publicidad, pero por suscripción, ¿no? Y eso que dentro de YouTube la publicidad cada vez la hacemos más reducida. Ahora tenemos lo que se conoce en un formato que se llama Bumper Ads, que son formatos de anuncios únicamente de 6 segundos, porque como hemos visto que hay mucho consumo a través del móvil y en el móvil tú no puedes estar consumiendo anuncios larguísimos y lo que quieres es ver el vídeo,
dentro de que siempre se va modulando todo esto hacia lo que es la necesidad del usuario, yo creo que en España terminaremos viéndolo, no sé si este año, pero dentro de poco, la llegada de un formato más o menos similar. Y es verdad que la música dentro de los vídeos es bastante interesante como terreno para poder experimentar de forma esto. Bien. Luego, con respecto a, nos lo has comentado, ¿no? Que Google nace en el 98, va cogiendo cada vez más tamaño, añadiendo mayores servicios, diversificando un poco su negocio, hasta que surge el conglomerado un poco de empresas Alphabet, ¿no? Sí. Nos has dicho un poco la misión, un poco una misión desde el punto de vista de negocio, de organizar, de diferenciar las cuentas de los diferentes servicios, ¿no? Pero desde fuera sorprende un poco la actividad que tiene Alphabet en campos, en principio, tan variopintos, ¿no? Biotecnología, salud, telecomunicaciones, domótica, coche autónomo, la robótica, aunque últimamente parece que se abandona con la venta de Boston Dynamics. ¿Por qué esa estrategia de abarcar tantos campos? Quizás es porque lo que les une es Internet o Claro. ¿por qué? Bueno, sí, es una buena pregunta. Yo creo que se abarcan en esos campos y sobre todo el campo de la medicina porque es verdad que no se ajusta tan directamente a lo que es la filosofía de organizar la información del mundo, pero al final, si tú eres capaz de desarrollar, más de desarrollar, sino de aplicar la tecnología al campo de la medicina con una compartición de información entre lo que es la parte de la estructura médica junto con la parte de la estructura de ingeniería, al final es cómo compartir información para alcanzar un objetivo común, que es, en este caso, bueno, pues paliar enfermedades o generar un informe detallado de cómo sería una persona o un cuerpo de persona sin enfermedades para poder detectar a priori qué enfermedades pueden atacarle y entonces qué sintomatología tener, ¿no? Que muchas veces yo creo que se confundió con que estábamos trabajando en la inmortalidad del ser humano y nada que ver con eso. Simplemente era poder analizar, y es lo que se está haciendo entre otras cosas, es poder analizar qué parámetros deberíamos tener de manera saludable las personas para que cuando tú tengas algún tipo de dolencia o antes de que la tengas, poder pronosticar que se pueden dar determinados síntomas porque hay unos elementos, por ejemplo, en la sangre que no están funcionando bien, ¿no? Y entonces ya tener identificado qué poder hacer para paliar eso. Yo creo que hay mucho interés dentro del área de medicina porque el área de medicina se puede aprovechar muchísimo de las ventajas que tiene a día de hoy Internet y la tecnología y no se ha hecho todo lo suficiente. No se ha hecho porque yo creo que todas esas investigaciones estaban muy ligadas sobre todo a lo que es la parte más pública o de gobierno y es verdad que muchas veces todo lo que es la parte de burocracia administrativa a nivel estatal es mucho más complicada de mover. Entonces, al final lo que se va a atender y lo que se está atendiendo por lo menos en Estados Unidos, que es lo que vemos nosotros con los ejercicios y trabajos que nosotros hacemos, es hacer una combinación público-privada, donde la empresa privada ayude junto con el conocimiento que tiene la parte de salud, que normalmente puede estar más relacionado con lo público-privado, para que trabajen conjuntamente y así poder, por ejemplo, crear una lente, unas lentillas que te permitan medir el nivel de glucosa dentro de la lágrima sin tener que los diabéticos estar pinchándose o monitorizándose cada 2x3, ¿no? Entonces, estas cosas son factibles si tú como empresa consideras que es una línea potencial a desarrollar. Hace muchos años que entrevistaron a Larry, como 3 o 4, creo, por lo menos 3, donde le hacían esa pregunta, ¿por qué usted se está metiendo dentro de este área? ¿Por qué Google está investigando en este área? Y lo que respondió es que si los gobiernos hicieran el trabajo que tendrían que hacer enfocados a poder solventar situaciones que realmente impactan al ser humano, como es la salud, nosotros no tendríamos que hacerlo, pero como no lo están haciendo y nosotros vemos que hay una capacidad y una viabilidad, queremos ayudar, ¿no?, a mejorar esto. Y al final se ve que, bueno, que a nivel global, si hubiese una buena forma de compartir información y conocimiento entre los distintos países a nivel médico, se solucionarían muchísimos de los problemas que tenemos hoy en día, sobre todo en países menos desarrollados o cuya accesibilidad es muchísimo más complicada, ¿no? En todo el tema del ébola, por ejemplo, bueno, pues al final con la tecnología se puede desarrollar investigaciones muchísimo más profundas para evitar o pronosticar con antelación, que es un poco el objetivo. Dejamos que te preguntemos un poco, Anaís, ya que nuestros estudiantes son en su mayor parte de telecomunicación, un poco por la actividad que tiene Google como operador de telecomunicación por un lado y la relación
que tiene Google con los operadores de telecomunicación en general, que en algunas ocasiones se pinta como un poquito tensa, ¿no? Por un lado, Google tiene Google Fiber, que es un proyecto muy interesante, y no sé si la compañía tiene previsión de extender este proyecto a Europa. Y por otro lado, como decía, hablando de España y la relación entre las operadoras y las empresas over the top, ¿no? Las OTT, está esta relación, como digo, un poquito tensa tal vez, tú nos dirás, entre Google y Telefónica, aunque últimamente parece que se ha calmado un poco. Cuéntanos un poco también cuál es la relación con las operadoras. Bueno, pues empezando por la parte de Google Fiber, en principio no hay ningún tipo de pronóstico de que llegue a Europa. Sabéis que por ahora está solamente en 12 ciudades en Estados Unidos, que es un proyecto muy interesante porque estamos hablando de que tiene un alto nivel de conectividad, o sea, es más o menos 1 gigabyte por segundo, si no me equivoco. Y bueno, ahí sí que es verdad que se empezó a desarrollar este proyecto porque también veíamos que era posible y viable dar y ofrecer una calidad de servicio de conectividad a un precio que podía ser competitivo dentro del mercado de las telecomunicaciones, pero sobre todo con un acceso de 1 gigabyte por segundo, que es algo que a día de hoy las empresas de telecomunicaciones no están ofreciendo. Es complicado desarrollar esto a nivel de escala porque es verdad, primero, que no es nuestro core business de negocio, es decir, nosotros no somos altamente expertos en eso, no quiere decir que no lo podamos hacer, pero siempre lo haremos en colaboración con terceras partes, como hacemos casi todo lo de la industria, también lo del coche sin conductor, etcétera, que al final es crear o prototipos que funcionen para ver luego con quién colaboramos para poder implementarlo de manera global, ¿no? Entonces, previsiones no hay. La relación con las empresas de telecomunicaciones, bueno, pues va por países y va por barrios, ¿no? Es verdad que en España la relación con Telefónica ahora es muchísimo mejor. Es verdad que ha habido momentos de no entendimiento. Yo creo que hay veces que hay momentos de no entendimiento porque Google en algunos momentos no ha hecho tampoco siempre bien, es decir, entramos en países y venimos con una cultura que es completamente distinta a la europea, entonces tenemos que entender que los actores en cada país funcionan de una determinada manera. Y sí que es verdad que el caso de Telefónica ha sido un caso muy paradigmático porque dentro de que podríamos haber colaborado con ellos desde el principio, que eso no fue así, no porque nosotros no quisiéramos, sino porque es verdad que igual esas relaciones de no entendimiento no acababan de darse de manera correcta todo el rato, pero desde hace ya años colaboramos con ellos de manera mucho más fuerte, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que va a seguir a futuro. Empezamos con un proyecto que es el proyecto LUM, que como sabéis son lanzar esos globos a la estratosfera para que den conectividad a zonas donde es imposible abrir la mitad del bosque y meter canuto, como estamos acostumbrados un poco aquí, dar conectividad a las casas. Entonces, a través de trabajar con compañías de telecomunicaciones, nosotros hemos creado un sistema de globos aerostáticos que lo que hacen es hacer como una capa que permita la conexión de la Wi-Fi y que esa Wi-Fi tenga como una especie de paraguas de cobertura, ¿no? Esto lo hemos trabajado con Telefónica en Perú. Luego, con Telefónica también hemos desarrollado todo en su sistema Aura, que tienen todo lo que es el desarrollo de búsqueda por voz, ¿no? Que al final está muy basada en todo lo que es la inteligencia artificial. Y el último acuerdo que hemos hecho con ellos es para que además sean también distribuidores de todo lo que es la parte de nuestra tecnología cloud. O sea que yo creo que es verdad que poco a poco las relaciones, como tiene que ser de alguna manera, porque al final creo que nos necesitamos mutuamente. Nosotros desarrollamos una tecnología que ellos pueden utilizar y nosotros les necesitamos a ellos para llegar a las casas. O sea, quiero decir que al final es una relación que tiene que seguir fraguándose inevitablemente. Y yo creo que Álvarez Pallete, que es el CEO que tienen actualmente, es una persona que tiene una mente muy brillante y que además creo que tiene como una prioridad indiscutible el desarrollo tecnológico, y se ha visto en el año y medio que lleva, o los 2 años, ya no sé, pero creo que año y pico, al frente de Telefónica, ¿no? Vamos a cambiando un poco, volviendo un poco a las generalidades. Lo has comentado antes que Internet es un mundo tremendamente competitivo, ¿no? Pero a la vez hay muchos autores, pues por ejemplo, Tomás Malone, que puede ser una persona de reconocido prestigio, que es director del Centro de Inteligencia Colectiva del MIT, dice que le preocupa a día de hoy mucho el gigantismo que han alcanzado hoy compañías como Google o Facebook,
con esa, ya que han sido capaces de hacerse grandes empresas con esa economía de escala que lo facilita Internet. Sí. Él cuando imaginaba, en un libro que es muy famoso también, El futuro del trabajo, que lo escribió en el 2005, él pronosticaba para Internet, precisamente por ese efecto democratizador, por ese efecto de que no hay una barrera tecnológica o económica a la hora de poder hacer negocios en Internet, que íbamos a vivir un mundo más democratizado, dice, ¿no? Empresas más descentralizadas, ¿no? Y dice que le preocupa mucho esta tendencia que ve que tenemos grandes gigantes, pero donde las pequeñas y medianas empresas parece que encuentran grandes dificultades a la hora de competir contra estos gigantes, ¿no? Yo tengo dudas sobre eso, y tengo dudas porque yo no sé, si creo que todos nos acordamos, ¿no? Nos acordamos del desarrollo y crecimiento que tuvo BlackBerry, nos acordamos de Nokia, nos acordamos de Napster, nos acordamos de MSN, o sea, nos acordamos de grandes desarrollos tecnológicos que tuvieron un potencial de crecimiento enorme y que además eran usados por millones de personas en todo el mundo, que no voy a decir de la noche a la mañana, pero que en un corto plazo de tiempo, por igual no saber seguir innovando, porque es muy difícil seguir innovando y además no solamente seguir innovando de manera individual, sino además seguir innovando con las distintas industrias, de repente casi han desaparecido en nuestras vidas, ¿no? Entonces yo creo que esos cantos o los monopolios o estructuras que no permiten o que fagocitan otras, yo no me los creo, de verdad. No me los creo porque creo que Internet al final lo que permite es que haya más actores y que haya más actores competitivos. Es verdad que estos actores competitivos, sean pequeños o grandes, lo tienen que hacer muy bien porque estamos en un mundo en el que el usuario no perdona un desliz, no perdona que no le des el servicio que él quiere, no perdona que ese paquete que ha comprado no le llegue a casa, ¿no? O sea, hay cosas donde el usuario es excesivamente exigente y de alguna manera está acostumbrando a las empresas a que ese nivel de exigencia lo cumplan siempre. Y esto no es fácil. No es fácil hacerlo porque para eso tienes que centrarte muchísimo en el usuario, tienes que conocer qué quiere y no obsesionarte tanto por un modelo de negocio asociado a eso que estás creando, sino primero cómo dar el servicio y luego qué modelo de negocio crear asociado a ese servicio, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos una empresa española, fabricante de dispositivos móviles, que es BQ, que está compitiendo con grandes empresas en el mercado internacional. Entonces yo creo que hay mucha leyenda alrededor de cómo las grandes empresas van a terminar evitando que otras crezcan. Yo creo que el mundo de Internet es el mundo donde es más fácil competir y lo creo, bueno, fervientemente, no creo que en otras industrias más tradicionales como las eléctricas, la banca, el petróleo, etcétera, sea tan fácil entrar, la verdad. Creo que ahí es muchísimo más complicado. Creo que en Internet, yo creo que a un bajo coste eres capaz de hacer cosas increíbles. Otra cosa es que es verdad que lo complicado sea mantenerse en el tiempo y además no solamente mantenerse en el tiempo, sino escalar el proyecto que haces o que llegas a hacer. No tiene por qué ser complicado. Hay una empresa que es española que se llama CartoDB, que además hace un uso muy potente de todo lo que es el Big Data y el conocimiento de análisis de datos, que tiene creo que en torno a unos 150 o 200 empleados y tiene sede en España y tiene sede en Estados Unidos y al final está proveyendo de su tecnología a grandes empresas en el mercado como pueden ser los bancos. Entonces, yo creo que estamos ante un hecho histórico. ¿Qué ocurre? Estamos acostumbrados como sociedad a analizar las empresas, la inversión que hacen las empresas, el tipo de trabajo que contratan las empresas y la inversión que hacen las empresas en el país de otra manera. Yo a mi madre le intento explicar, por ejemplo, que la inversión que hace Google en España o el valor que ofrece Google en España no se puede medir por la cantidad de coches que fabrica un Volkswagen, por ejemplo, ¿no? Es imposible, sino que nosotros impactamos porque hacemos crecer a otras empresas a través de, bueno, otras herramientas, ¿no? Y que nosotros en 2016 publicábamos que el impacto a nivel de negocio que habían tenido terceras empresas era de 1.000 millones únicamente en un año por el uso de nuestra tecnología, porque habían podido contratar, porque habían podido escalar, etcétera. Es otra forma de cómo evaluar la economía. Es que yo creo que todavía nos queda recorrido para poder comprender. O sea, estamos viviendo o asistiendo a una era en la que en los próximos 10-15 años en Europa se van a crear 21 millones de puestos de trabajo donde el 90% de ellos va a estar ligado con la tecnología y nos encontramos con una sociedad que no está preparada para eso. Entonces,
Aquí la idea sería un poco cómo nos acomodamos como sociedad para hacer frente a la revolución que nos va a venir, que nos está viniendo, pero que nos va a venir muchísimo más fuerte dentro de los próximos 10 años. Actualmente la siguiente pregunta que teníamos, yo creo que la has contestado, Anaís. Hemos entrevistado hace poco a Diego Cabezudo, que es ingeniero de comunicación también por esta universidad y CEO de Gigas, que es una empresa que está creciendo un montón, con varias sedes en América Latina, de computación, hosting y servicios en la nube. Y nos preguntábamos un poco el papel que juega la localización en un determinado territorio de empresas, y por tanto una mayor cercanía de estas empresas al cliente, y cómo veíais vosotros todo eso, si lo veíais como una ventaja, si veíais a compañías de este estilo como una competencia, o cómo interpretabais un poco esta localización o especialización geográfica, digamos. Yo creo que toda la rama de especialización, cualquier empresa, por ejemplo, nosotros como buscador no competimos solo con otros buscadores, competimos con todos los buscadores verticalizados que existen, en viajes, en hoteles, en shopping o en e-commerce. Entonces, es curioso porque hay veces que cuando se habla de tu competencia parece que tendemos a ver como todo el conglomerado, ¿no? La empresa en su totalidad. Pero al final, en el ambiente de Internet, yo creo que la especialización es fundamental. Y no solamente en el Internet de las empresas, o sea, se está viendo también, por ejemplo, con los medios de comunicación, sobre todo en el ámbito digital. Cualquier desarrollo que sea específico y especializado, yo creo que al final es lo que triunfa. Y creo que eso a nosotros nos ayuda también a ponernos las pilas, porque al final, si tú tienes una penetración muy fuerte en un mercado y no tienes a nadie que te esté haciendo frente o que esté haciendo las cosas de otra manera, de manera más ágil, porque al final la ventaja que tienen las empresas más pequeñas es que son muchísimo más ágiles para desarrollar productos, servicios o experiencias para el cliente final, que las empresas grandes les cuesta mucho más. Es verdad que luego tienen otras ventajas, pero que tomar decisiones y cambios les es muchísimo más dificultoso simplemente por la estructura en la que están arraigadas. A mí me parece que es lo que tiene que ser. Y creo que al final un mercado competitivo al que favorece como elemento final es al usuario, porque le da un amplio abanico para decidir dónde consumir, cómo hacerlo y en qué momento. Lo que hay que ser es inteligente para estar ahí, en ese proceso de elección para que te elija a ti, entre otros, ¿no? Pero al final eso es una carrera de ver quién lo hace mejor en innovación y quién mantiene ese nivel de innovación de manera constante para que ese servicio no decaiga. Anaís, otra cosa que es de nuestro interés, sobre todo un poco por el contenido de la asignatura que estamos impartiendo en ingeniería, que es el tema de la innovación, de la estrategia tecnológica, pues un poco tratamos de acercar a nuestros estudiantes elementos de la empresa. Y básicamente con estas entrevistas lo que tratamos un poco es de extraer un poco el conocimiento desde la empresa con el fin de acercar esa empresa que a veces es muy desconocida a los estudiantes, acercar pues a los estudiantes a las empresas, ¿no? Entonces, recientemente leyendo también otro libro, ¿no?, que sobre temas que hablan sobre inteligencia artificial, sobre el impacto que tiene sobre la economía, sobre la educación, etcétera. Había dos cosas que hace Google que destacaba el autor y pueden ser muy interesantes para nuestros estudiantes, ¿no? Y tiene que ver un poco con la organización interna de Google, ¿no? Básicamente, una cosa que nos gustaría que nos comentaras, si la conoces, es cómo se hacen los procesos de selección de personal en Google, ¿no? Porque son bastante novedosos y esto a nuestros estudiantes les interesa bastante de cara a su futuro. Sí, yo creo que ha habido mucha leyenda en torno a los procesos de selección. Pero dentro de que hemos dejado a un lado esas preguntas, ¿cuántas pelotas de golf caben en un hoyo en 50 segundos y tantos golfistas lanzando las pelotas? Y la verdad es que ayudaban bastante poco. Muchas veces a analizar con las capacidades de la persona, sí que es verdad que son procesos largos. Normalmente la media es entre unas 4 a 6 entrevistas, dependiendo también el cargo que tengas, la posición, si vas a ser manager, vas a dirigir equipos o no. Es decir, hay una serie de elementos, pero entre unas 4 y unas 6 entrevistas. Son entrevistas que se hacen en inglés y en castellano. Hay gente, o en el país en el que vayas a trabajar, si es Francia, pues en francés, pero también habrá gente que te entreviste en inglés, porque obviamente es un idioma que se utiliza todo el rato, todos los días. O sea, no se concibe que entre alguien en Google sin tener un idioma, más de un nivel medio de inglés. Y luego lo que se busca al final,
Depende del sector, o sea, y depende también de la función. Es verdad que en ingeniería se busca mucho el conocimiento que tiene la persona para poderlo aplicar en el desarrollo del proyecto que se va a hacer. Pero más allá de eso, que es algo fundamental y que entendemos que el currículum es importante, no nos obsesionamos tanto con el currículum, sino con elementos característicos de la persona. Por ejemplo, si es flexible o no a la hora de tomar decisiones y sobre todo flexibilidad en situaciones muy cambiantes. Aquí estamos hablando de que 4 horas se va a planificar el lanzamiento de un producto en servicio y de repente ya no se hace. Y no se hace y tienes que reestructurar otra vez todo de nuevo para 10 días más tarde. Entonces eso genera un impacto también en el trabajo de la persona muy amplio, porque estaba igual muy focalizada en esa tarea y luego le dicen, no, finalmente no vamos, ¿no?, a lanzar esto porque el ingeniero que lo está desarrollando contigo ha encontrado que hay un bug y que tenemos que solucionar porque no podemos salir así, ¿no? Luego, un poco pensamiento disruptivo, que es esta palabra que también está un poco manida, pero que al final se traduce en de qué manera le damos la vuelta a las cosas. Es decir, no tenemos por qué estar todo el rato reinventando una rueda, que es imposible. No voy a decir que esté todo inventado, pero es verdad que hay muchas cosas que están inventadas. Es cómo mejoramos algunos de los procesos que ya existen o algunos de las funcionalidades que existen para dar un servicio mejor al usuario final, ¿no? Cómo ser innovadores. Al final estamos todo el rato apalancando todos nuestros desarrollos en la innovación. Y con innovación no hace falta que sea ese producto o servicio que no existía antes, sino qué elemento le estás añadiendo para que sea bastante más funcional de lo que era, ¿no? Luego, una visión estratégica. Aquí no se trabaja en silos. En las empresas a veces españolas o las que estamos más acostumbrados, el ingeniero solamente trabaja en este área, el analista en esta, el que dirige el equipo en esta, el de comunicación en esta. No, aquí no se trabaja así. Aquí el ingeniero, para empezar, cuando va a desarrollar un proyecto, tiene dentro de ese equipo a alguien probablemente de políticas públicas que le vaya a decir esto, ten cuidado si lo vamos a desarrollar así porque puede impactarnos esta ley sobre el copyright que está saliendo en Europa, por ejemplo. O tiene al de legal, obviamente, tiene a la parte de privacidad y seguridad, tiene a la persona de marketing, o sea, es crear proyectos con una visión 360 y para eso pues tienes que tener tú como ingeniero o como persona que trabajas en tu área una visión estratégica, decir, oye, que si hacemos esto de esta manera, tened cuidado porque aquí está ocurriendo esto, o en este país no lo vamos a poder lanzar porque el gobierno está impidiendo que hagamos determinadas cosas, ¿no? Eso es fundamental, porque no existe ningún proyecto en esta empresa que yo haya visto que se haya creado de manera individual, sin que nadie más haya accedido a él. Al final es toda una cadena donde antes o después va a entrar un departamento a analizar qué es lo que estás haciendo porque le va a impactar a él en la medida en la que se va a ver involucrado. En comunicaciones eso lo vemos todo el rato, ¿no? Que nosotros entramos como en la mitad más o menos del proyecto para ver cómo comunicamos luego eso a un usuario final. Y esto está ligado con el último punto al final, que es trabajo en equipo. O sea, aquí al final trabajas no solamente en equipo dentro de la propia empresa, sino con igual una persona que está basada en Londres, otra que la tienes en Dubái, otra que la tienes en Estados Unidos, otra que tal. Y tienes que acostumbrarte a que todos los elementos de idiosincrasia culturales de esos países que afectan a cómo son esas personas, entenderlos y asumirlos como parte del reto de creación del proyecto. O sea, que esas cosas son fundamentales. Y Laszlo Bock, que era el que ha sido como un icono de los recursos humanos para esta empresa, ahora ya no trabaja aquí porque montó una empresa por libre, pero dijo que uno de los problemas que tenían las empresas a día de hoy es que contrataban mal. No es que las personas no supiesen hacer su trabajo dentro de su puesto de trabajo, es que probablemente todo el proceso de selección que se había hecho por parte de ese Departamento de Recursos Humanos fallaba desde el principio. Y es que estaba fijándose en una serie de elementos fundamentalmente curriculares cuando lo que te tienes que dar cuenta es qué características tiene esa persona que puedan encajar con el equipo de trabajo con el que va a empezar a colaborar. Y eso es algo que, bueno, que es verdad que hay que tener muy en cuenta cuando quieres contratar a gente. Yo, en lo que me he basado para contratar a gente de mi equipo es que fuesen principalmente gente inteligente, o sea, que fuesen gente espabilada, pero sobre todo que fuesen buena gente, es decir, gente que la ves colaborativa, que la ves dinámica y lo que tengan que aprender, se aprende. Es que eso no es lo más importante al final. Pero que tú tienes una serie de cualidades y de necesidades de aprendizaje y te gusta lo que vas a hacer, lo vas a aprender fácilmente. El problema es que tengas mucho aprendizaje, pero que no sepas compartir ese aprendizaje con el resto de gentes con las que vas a colaborar. Ahí es donde está el problema. Y una vez sabéis que una persona ha pasado todo ese proceso de selección y se ha incorporado a Google, esperemos que dentro de poco alguno de los estudiantes que nos está viendo, cuéntanos un poquito cómo es
el día a día, porque se presume muy interesante, ¿no? En Google cómo se gestionan los proyectos, ¿no? El Scrum, todas estas metodologías ágiles, etcétera, si se aplican o no y cómo las he visto. Pues, bueno, hay distintas cosas. Primero, que se trabaja por objetivos, que creo que esto cada vez se está implementando más en las empresas, pero hay en algunas otras que no. Bueno, se trabaja por objetivos que consensúas con tu manager o con la persona a la que reportes directamente. Son objetivos que muchas veces son poco alcanzables, es decir, siempre va a haber un porcentaje al que no puedas alcanzar y ese es el objetivo además, ¿no? Que tengas una serie de metas que sin frustrarte, es verdad que sean lo suficientemente altas como para que te generen siempre esa necesidad de estar pensando cómo poder alcanzarlas. ¿Qué significa esto? Que tú te organizas tu tiempo como quieras y como puedas, condicionado por esos objetivos y esa estructura. Por lo tanto, la flexibilidad laboral y la flexibilidad de horario la imparte el propio empleado. ¿Por qué? Porque se contrata además a gente independiente, en la que confías que va a desarrollar ese proyecto y, de hecho, se te dejan los proyectos desde el primer minuto. Proyectos que empiezan porque tú llegas a la oficina, tienes un ordenador, pero no tienes teléfono, no tienes acceso a impresoras, no tienes nada, y te tienes que montar la vida para que eso pase, o sea, para crear tu mundo dentro de la oficina, por así decirlo. O sea, que el intraemprendimiento empieza desde que llegas. Aquí te ponen una mesa en blanco, te dan un portátil y un teléfono móvil, te dicen, ahora, pues bueno, tienes que empezar a rellenar tickets internos para que tengas acceso a esto, a lo otro, a tal. Y eso al final lo que te hace es buscarte un poco la vida, ¿no? Y eso aplica prácticamente a lo que es todo el desarrollo laboral y de búsqueda además de proyectos dentro de la empresa. Luego sí que existen, bueno, determinadas formas de trabajo, más en el ámbito de ingeniería, donde se concentra la gente por etapas. En vez de dar una laxitud de proyecto muy amplio, donde dices, tienes 3 meses para esto. Muchas veces igual tienes 3 meses, pero tienes que hacer reportes de cada semana, de cada 15 días. En cada función va de una manera determinada, ¿no? Y entonces eso lo que te permite es estar muy centrado en pequeños logros. Y esos pequeños logros, al final, lo que generan también en el propio empleado es ver que ha conseguido algo. Y además que si hay un problema, se monitorice desde el principio, no que hayan pasado 3 meses y que te llegue la persona y te diga, madre mía, no he conseguido nada, no he conseguido llegar hasta este punto que sé que me había planificado. Bueno, pues para intentar atajar eso cuanto antes. Los managers, al final, tienen por objetivo no hacer micromanagement, porque entendemos que no funciona, sino ser un elemento de preguntas. Es decir, que tú te sientes con la persona con la que estás trabajando, a la que le das el proyecto, esa persona te puede preguntar todas las dudas, pero tú le des libertad para que esa persona también sienta que los logros que ha hecho los ha hecho porque los ha conseguido, porque no tiene una persona que le está tosigando encima, ¿no? Sino que sea suficientemente independiente como para responder a ti cuando lo desee. Y al final luego es una forma de trabajo donde si tú no sabes la pregunta, más allá de tu manager, no vas a encontrar a nadie dentro de la empresa que te diga no te voy a ayudar. Siempre vas a encontrar a alguien que te diga, bueno, si yo no lo sé, te derivo con otra persona, ¿no? Que es lo que hace que sea muy ágil. Dentro de ser 80.000 empleados, la agilidad del desarrollo de tareas sea muy fácil y sea muy escalable, porque todas las personas entienden que puedes estar perdido, que puedes no saber exactamente la respuesta a la duda que tienes. Entonces, esas formas de trabajo son muy, muy habituales. Hemos mencionado en este libro que está teniendo un impacto de pues qué puestos de trabajo, esto es una cosa muy de medios de comunicación, qué puestos de trabajo se ven afectados por el tema fundamentalmente de los robots, ¿no? De la robótica, ¿no? Sí. Una cosa que nos ha sorprendido preparando esta entrevista, que nos enteramos al hilo de la preparación, es un poco que ha abandonado, Alphabet ha abandonado el tema ha vendido, ¿no? En lo que es Boston Dynamics, ¿no? Y ha abandonado todo el tema de desarrollo de robots, ¿no? Que parecía que era una empresa referente a nivel mundial, ¿no? ¿Qué opinas sobre este tema de los robots que surge periódicamente en el ámbito tecnológico, ¿no? Que se ven amenazados los puestos de trabajo? Yo veo que es una especie de campaña del miedo contra la tecnología, aunque yo creo que los miedos no los tenemos que tener por ahí. ¿Qué opinas al respecto de este tema de la robótica? Sé que es un tema amplio y complejo. Sí. Yo creo que es verdad que hay cada vez que hay un elemento de cambio muy potente, y en este caso estamos viviendo y asistiendo a que la inteligencia artificial es un cambio de paradigma fundamental dentro de la tecnología, es comprensible que existan dudas y que existan miedos, porque existen unos retos a los que no nos ha preparado nadie, o frente a los que no nos ha preparado nadie, y que tenemos que empezar
a ver y analizar cómo querer alcanzar esos retos o sobrepasarlos, ¿no? Yo no creo que la robótica vaya a acabar para nada con el trabajo. Yo lo que creo es que hay determinados puestos de trabajo o más que puestos, determinadas tareas que se elaboran, que son muy mecánicas, que van a ser sustituidos por elementos de trabajo mucho más robotizados, y lo que, por ende, vamos a ver es de qué manera esas personas que se dedicaban a hacer esa tarea las formamos para que sean más especializadas en ayudar a que esa máquina o esos procesos sean mejores. Porque al final lo que ha ocurrido en toda la historia, y lo hemos visto en toda la historia de la humanidad, es que la tecnología está presente siempre, en una u otra medida, y no se ha acabado el mundo. Simplemente el mundo ha evolucionado y se ha ido adaptando a las distintas tecnologías que han ido apareciendo. Y esto va a ser lo mismo. Lo que pasa es que vivimos en una era donde la rapidez está extrapolada. Es decir, ahora no podemos estar 20 años esperando a que alguien me venga y me enseñe o me diga cómo va a funcionar esta máquina. No, es que igual en vez de tener 20 años voy a tener un año, y en un año me voy a tener que formar para entender cómo yo, como persona dentro de esta empresa, soy capaz de programar esa máquina. ¿Qué ocurre? Que somos perezosos por naturaleza, es decir, los cambios dan muchísima pereza, dan vértigo, y es verdad que la formación continua, bueno, pues no es un elemento que todo el mundo quiere escuchar. Es decir, que ahora ya el trabajo de para toda la vida no es algo que tenemos que desterrar, obviamente, y que vamos a tener que estar constantemente viendo hacia dónde va el trabajo, hacia dónde se desarrolla esa innovación, para ver si yo estoy preparado para hacer frente a eso, ¿no?, como profesional. Entonces yo creo que toda la parte que es la parte de trabajo más mecanizado o manual, donde hay tareas muy repetitivas y reiterativas, se van a ver sustituidas probablemente por una tecnología que lo que va a hacer es que el valor añadido que da la persona, es decir, el cerebro es un valor añadido que parece que en muchas ocasiones lo explotamos poco porque estamos teniendo una persona haciendo un trabajo excesivamente mecánico, lo implementemos de verdad en tareas que ayuden a que esa empresa se desarrolle e innove, que es un poco el objetivo. O sea, haz que las máquinas se encarguen de ese trabajo que tú no quieres hacer, y tú dedíquete a hacer aquel trabajo para lo que realmente puedes aportar valor. ¿Qué ocurre? Que como sociedad, a nivel ya de instituciones, gobierno, universidades, empresas, nos tenemos que tomar esto muy en serio. O sea, no podemos estar perdiendo el tiempo para ver si nos adaptamos o no de la noche a la mañana a esto que va a venir. Es decir, tiene que haber una serie de planes de estudio implementados a todos los niveles. Desarrollo tecnológico de código debería estar como elemento curricular dentro de todas las escuelas desde los 6 años o antes. Y eso no está pasando, no está pasando. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en una empresa como Google, que hay clientes que te están pidiendo un perfil que se llama Data Scientist, que es una mezcla entre un científico ingeniero y un analista de datos, que es el economista de toda la vida, estos dos perfiles en una única persona no existen. No existen porque no estamos adaptados a entender que ahora, por ejemplo, una empresa de cosméticos multinacional, lo que le interesa es analizar un volumen de datos ingente, o sea, saber cómo recopilar esos datos, cómo analizarlos y cómo concluir qué elementos va a poder activar dentro de su modelo de negocio para llegar mejor a ese usuario final. Eso lo hacen personas, no hacen máquinas. La máquina te ayuda en el proceso de analítica, pero tú tienes que tomar las decisiones y hay que implementarlas, porque son decisiones de gestión y de estrategia. No existen. ¿Cómo no puede existir? ¿Cómo no podemos estar formando a estas personas? ¿Por qué cuando hablas de algo tan básico como desarrolladores? Pero si es que en este país yo conozco a muchos emprendedores que están buscando desarrolladores y todavía les cuesta encontrarlos, y llevamos hablando del desarrollo de aplicaciones y de tecnología ni se sabe cuántos años. Ese es el problema en el que nos enfrentamos. O sea, yo cuando me dicen el problema es la inteligencia artificial, etcétera, y luego no, el problema es que como no nos pongamos las pilas, dentro de 5 o 10 años en el INEM las colas que va a haber son personas que no hemos sido capaces de formar para una revolución que ya está viniendo y que la tenemos aquí. Ese va a ser el problema. Y entonces, ¿cómo te posicionas tú como país en Europa frente al resto de países que están haciendo inversiones a este respecto? Es que Francia acaba de decidir hace unos meses que va a poner, creo que era 1,5 mil millones de euros únicamente para ver cómo reestructura todo lo que es la educación en inteligencia artificial. ¿De qué manera las empresas lo están adoptando? ¿De qué manera las escuelas y las universidades lo están enseñando? Entonces, que nos tenemos que preguntar también qué tipo de sociedad queremos y hacia dónde vamos. Sí, y en ese sentido es verdad que las universidades, que me siento un poco
interpelado por tus comentarios. Es verdad que siempre vamos un poquito más retrasados o nos cuesta. Es verdad que, por ejemplo, aquí en la UBNA para el año que viene tenemos una oferta de ingeniero en ciencia de datos, en biotecnología, o sea, estamos intentando hacer también esfuerzos, pero es verdad que no todo lo rápido que seguramente el mercado demanda, ¿no? Bueno, hablamos de robótica, de inteligencia artificial, de machine learning. Solamente creo que nos falta la realidad aumentada. ¿Qué está haciendo Google en realidad aumentada? Bueno, nosotros la realidad aumentada es verdad que todavía la hemos desarrollado bastante poco, porque todo lo que es la realidad virtual, sí, yo creo que el siguiente paso es cómo damos un elemento de valor a eso, es decir, de qué manera, si por ejemplo un usuario puede estar utilizando unas gafas, me da igual si son las Daydreams o una cosa mucho más básica como las cardboards de cartón, en qué momento desarrollamos un contenido que no solamente sea un contenido informativo de entretenimiento, sino que además ese usuario pueda, a través de ese dispositivo, que a día de hoy es el que más se acerca un poco a esa realidad, pueda ejecutar algún tipo de acción, ¿no? Ya sea de generar una interconexión con algo que esté offline o cómo hacer simplemente un fácil proceso de compra a través de eso, ¿no? Porque vea una información en ese momento que él está consumiendo esa imagen virtual. Y yo creo que ahí todavía no tenemos desarrollado. Así como la realidad virtual sí, la realidad aumentada no tenemos todavía proyectos tan de calado. Muy bien. Pasando a un tema también un poco de actualidad, mezcla un poco de redes sociales. Recientemente, y gracias un poco al análisis de ingentes cantidades de datos, como decía, un poco provenientes de la red Facebook, con técnicas de inteligencia artificial y su posterior uso para campañas políticas de la mano de esta famosa empresa ya y cerrada empresa, Cambridge Analytica, ha surgido un debate sobre la necesidad de regular más a las compañías de Internet, ¿no? ¿Cómo se ve desde Google estas noticias? Pese a sus fracasos, ¿sigue siendo importante para Google hacerse un hueco en las redes sociales? Bueno, no, yo creo que nosotros la parte de redes sociales la tenemos de alguna manera cubierta dentro de que Google Plus es verdad que es una red social que nunca tuvo el éxito esperado por ninguno de los que trabajamos aquí, pero sí que es verdad que igual lo que más acerca a una red social podría ser YouTube en estos momentos, ¿no? Sí. En el sentido de que es verdad que permite además una conversación y que permite esa parte de libertad de expresión a día de hoy, ¿no? Porque es verdad que todavía no tenemos una regulación sobre la mesa que nos obligue a previsualizar contenido, cosa que sería algo catastrófico porque en estos momentos se suben en torno a unas 450 horas de vídeo al minuto en esa plataforma. Por lo tanto, YouTube dejaría de existir como tal, ¿no? Entonces, yo creo que todo el tema de las noticias falsas, que es un debate muy interesante porque la realidad es que las noticias falsas, las fake news, han sido endogámicas a nuestra sociedad toda la vida, ¿no? Lo que ocurre es verdad que las plataformas son una ventana de eco de información muchísimo más potente de lo que estábamos acostumbrados con los medios tradicionales. Dicho esto, yo creo que nosotros nos vemos menos afectados por ese lado porque al final a través del buscador referencias o redireccionas a las informaciones que publican los medios. Si no nos hubiesen obligado a cerrar Google News en España, todavía más, pero no vivimos en esa situación idílica, sino que seguimos con el producto cerrado. Y yo lo que creo es que hay que facilitar a los usuarios dos cosas. Por uno, hay que facilitar herramientas para que los usuarios sean capaces de notificar aquel contenido que observan que es inapropiado, que es falso o que incumple términos y condiciones de una plataforma de manera sencilla. Una vez eso, la empresa tiene que ser responsable, obviamente, de revisar ese contenido y si efectivamente no cumple términos y condiciones, ser ágil en retirarlo de la plataforma. Y luego, tercero, que creo es que hay que hacer un ejercicio de educación social, pero entre todos y hacia nosotros mismos también, sobre qué fuentes de información estamos absorbiendo y a cuáles le estamos dando credibilidad. Y eso es una labor, pero social, es decir, una labor de concienciación, es decir, Internet te está favoreciendo la posibilidad de que puedas analizar una misma información en millones de plataformas al mismo tiempo y ser consciente de cómo se está haciendo ese tratamiento de información en las distintas plataformas y empezar a tomar tus decisiones. Por lo tanto, es una herramienta potentísima para acceso a la fuente original y otras que están haciéndose eco verídica o falsamente de una información original, ¿no? ¿Qué ocurre? Que
bueno, que en este mundo en el que vivimos de la rapidez y la necesidad de consumo masivo de cosas, yo creo que nos paramos poco tiempo a analizar realmente qué impactos estamos recibiendo y de dónde los recibimos. Pero eso creo que como usuarios tenemos que hacer el ejercicio también, al igual que lo tenemos que hacer con la privacidad y la seguridad, es qué ejercicio y qué estamos haciendo por nuestra parte para analizar la información que recibimos, qué ejercicio estamos haciendo para tener nuestra información segura en las plataformas, con quién compartimos la información, de qué manera aseguramos simplemente que nuestro email esté protegido. O sea, son cosas donde el usuario tiene que hacer también un poco de esfuerzo a la hora de analizar la información que recibe y de quién la recibe, ¿no? Pero yo creo que las plataformas aquí, el trabajo fundamental que por lo menos nosotros estamos haciendo y que me arriesgo a decir que el resto de plataformas cada vez más, es qué herramientas damos para que los usuarios sean capaces también de identificarnos y marcarnos aquí el contenido que es inapropiado y sobre todo cómo trabajamos con terceros para que nos ayuden a identificar dentro de nuestras propias plataformas qué es lo que es incorrecto. A nosotros nos pasa con YouTube, nosotros colaboramos con más de 150 organizaciones en todo el mundo que nos van flagueando, identificando qué contenido se tiene que retirar. Pero aquí lo que mejor funciona, además del acuerdo de colaboración con terceros, es aplicar el Machine Learning y evitar incluso que esos vídeos, por ejemplo en YouTube, se suban incluso antes, es decir, hay un proceso donde antes de que se publiquen ya los está retirando, ¿no? Porque ya se ha analizado, gracias a la inteligencia artificial, que no cumple términos y condiciones. Ahí es donde además también nos va a ayudar mucho la tecnología. Una pregunta un poco para nuestra generación Marvel. Tenemos a estos tres gigantes, ¿no? Cada uno en lo suyo especialista, los tres mirándose un poco también de reojo, Google, Amazon y Facebook. Y más allá de la especialización del servicio que ofrece cada uno, digamos que ¿cuál sería el superpoder de cada uno de estos tres gigantes? ¿Qué superhéroe sería cada uno de ellos? ¿Cuál es la fortaleza, en otras palabras, de cada uno de ellos? La fortaleza. Bueno, yo creo, voy a empezar por los terceros en vez de por nosotros. Creo que Apple, la fortaleza que sigue teniendo y que ha tenido toda la vida es ser tener la capacidad de la elegancia y de deslumbrar, ¿no? Yo creo que ellos fueron los inventores del smartphone a todas luces, que eso, vamos, toda la revolución móvil fue gracias a ellos y que a día de hoy siguen emocionando y siguen ilusionando como el primer día, ¿no? Aunque vayan a sacar un iPhone 8, 9 o 10 o 11, siempre va a haber gente y siempre va a haber cosas en esas tiendas porque la belleza y sutileza de los productos que crean es algo que yo creo que fascina, ¿no? Es un paradigma social. Yo creo que Microsoft lo que ha tenido siempre como poder es que ha sido una empresa muy enfocada en la estabilidad, ¿no? En decir, bueno, estos son nuestras fortalezas, sobre todo a nivel empresarial lo han sido mucho y han sabido ver y aprovechar esas fortalezas que han tenido, ¿no? Y seguir desde todos los años que tienen ya, que son muchísimos, seguir todavía con un elemento muy importante de seguir marcando terreno dentro del ámbito empresarial. Dicho esto, es muy interesante también analizar lo que Microsoft hace para las nuevas generaciones, sobre todo en la parte de gaming. O sea, yo creo que ellos son verdaderos especialistas en todo lo que es el tema de consolas para videojuegos y eso abre una puerta enorme a una generación joven y no tan joven, pero bueno, me enfocaría más en la parte más joven que sigue maravillando, ¿no? Y que hace que los jóvenes lo sigan viendo como un elemento y un icono innovador, ¿no? Mientras que igual otras generaciones ya no lo consideran como tal. Yo creo que Facebook ha revolucionado la conexión entre personas sin lugar a dudas. Yo creo que ellos, dentro de que con el tema de Cambridge Analytica probablemente pues, estén pasando una etapa a nivel más de reputación corporativa complicada, como todas las empresas al final de gran tamaño terminan pasando todo eso después, pues la razón puede cambiar, pero al final siempre son baches con los que te encuentras en el camino. Yo creo que ellos han revolucionado la conectividad. Y yo creo que nosotros como Google lo que hemos dado es una ventana al conocimiento en general, a nivel global. Yo creo que, de hecho, es bastante gracioso porque las nuevas generaciones han nacido con Google, ¿no? Entonces dices ya, hay una expresión que en inglés es they take it for granted, y es como has nacido con él, ya no eres consciente de lo que supone que en cuestiones de milésimas de segundo seas capaz de acceder a toda la información que existe en el planeta, como quien dice, ¿no? Entonces yo creo que nosotros hemos sido capaces de ser los revolucionadores de eso de manera histórica y eso ha conllevado luego que creemos otras plataformas que un poco estén interrelacionadas con ese leitmotiv.
En el resto tenemos unas preguntas que ya yo creo que parcialmente ya las has contestado. Entonces, un poco, ¿nos puedes hablar un poco de la relación que mantiene Google o el conglomerado Alphabet con las universidades y qué papel como Universidad Pública de Navarra podríamos jugar nuestra relación con Google? Háblanos un poco de esa relación entre Google y el mundo universitario y si lo puedes focalizar en el caso de España, muchísimo mejor. Claro. Bueno, yo creo que Google y el mundo universitario son uno, porque nosotros nacimos en Stanford, por lo tanto yo creo que tenemos la sangre universitaria. Y porque además consideramos que la educación y la universidad son la base para el desarrollo tecnológico y de innovación de futuro. Nosotros junto con unos, no sé cuántos, más de 10 partners, fundamos la Singularity University, que es verdad que está afincada en Estados Unidos, pero que al final es cómo repensar la educación y la universidad de otra manera. A nivel de España, nosotros colaboramos muchísimo con universidades a través de un proyecto que además también colaboramos con la Universidad Pública de Navarra, que se llama Actívate, que es para formar a los jóvenes en competencias digitales, que colaboramos con 24 universidades. Y yo creo que a nivel global el punto más relevante de conexión directa con las universidades es a través de todo lo que es el desarrollo de inteligencia artificial. Si accedéis a ai.google.com, se ve todo lo que está haciendo la empresa a nivel de inteligencia artificial aplicado tanto interna como externamente a distintos proyectos y cómo los ingenieros de Google junto con los investigadores de las distintas universidades tenemos relación con Oxford porque es el acuerdo de colaboración, recuerdo que se cerró en 2017, pero en esa propia página sí se accede a lo que es la parte de research, de estudios, y luego de outreach se ven todos los programas de educación de colaboración entre Google con otras universidades o con terceras universidades y cómo tanto estudiantes como universidades pueden aplicar para colaborar directamente. Y yo creo que por ahí es por donde va a ir fundamentalmente la línea de colaboración, porque la inteligencia artificial tiene un campo de recorrido inmenso donde además necesitamos de toda la parte de investigación previa a lo que luego puede ser aplicado tecnológicamente. Y yo creo que al final ese es el punto, o está siendo el punto clave para nosotros de conexión entre empresa y universidad. Muy bien, pues yo, si te parece, David, no sé si Asier, Sara, tenéis alguna preguntilla, o incluso tú, Iván, alguna preguntilla, o si no, yo creo que más o menos hemos cubierto lo que queríamos comentar con Anaís, que está respondiendo muy bien, como hace Muy Google bien. siempre. Muy bien, muy bien. Google sabe todo, está claro. No sé si tenéis alguna preguntilla. Y ahora nos va a pagar hasta las pensiones, ¿no, Anay? El incremento de las pensiones. No sé qué pensión me va a quedar a mí, la verdad, porque lo tengo ya complicado yo también. La verdad es que sí, está complicadillo lo de qué vamos a hacer con el futuro de nuestras pensiones. No sé, tendremos que repensar el sistema en general económico en el que vivimos, yo creo, para poder dar solución a eso. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, yo creo que vamos a agradecer mucho a Anaís que haya estado con nosotros este buen rato y se haya prestado a responder tantas preguntas y a transmitirlo con tanta claridad y con tanta pasión. Así que muchas gracias, Anaís. Gracias a vosotros. Un abrazo. Venga. Gracias. Adiós, hasta luego. Adiós.